Hola, ¿qué tal, jóvenes? Vamos a dar inicio a la tercera sesión del módulo de Producción y Apreciación Literaria 1. El día de hoy vamos a continuar con los temas de la primera unidad que lleva por nombre Poesía 1, Arte Racional e Irracional. En esta sesión vamos a ver de manera más amplia los temas que son verso, estrofa, métrica, rima, ritmo y las corrientes literarias neoclásico y surrealismo. El verso es la unidad elemental del poema, es la frase escrita en una línea. Los versos se clasifican de acuerdo al número de sílabas. Los poemas de arte menor tienen menos de 8 sílabas y los de arte mayor tienen 9 sílabas o más. Y en función al número de sílabas se le denomina de cierta forma. Por ejemplo, aquí en la tablita tenemos, si cuenta con 2 sílabas, se le conoce como bisílabo. Si tiene 8 sílabas, octosílabo. Si tiene 9 sílabas, eneasílabo. Y si tiene 14 sílabas, tetradecasílabo. Bien, vamos a ver un ejemplo. En este caso está el fragmento de la flor de la alpaca. Y podemos observar el poema. En la primera línea vemos que nos dice que es un tetrasílaba porque tiene 4 sílabas. Entonces, 1, 2, 3, 4. En este caso la palabra oye tiene 2 sílabas. La palabra madre tiene 2 sílabas. Entonces es un tetrasílaba. En este caso, en la segunda línea dice que es un heptasílabo. Tiene 7 sílabas. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 sílabas. Y podemos ir comprobándolo a lo largo del poema que se cumplen el número de sílabas que nos muestra este fragmento. Otro elemento importante dentro del poema es la estrofa, que es el conjunto de versos con un determinado número de sílabas. Si en una estrofa todos los versos tienen el mismo número de sílabas, se le llama isométrica. Si los versos que conforman la estrofa varían un número de sílabas, es heterométrica. De acuerdo con el número de versos que forman una estrofa, este recibe un nombre específico también. Por ejemplo, aquellos poemas que tienen 2 versos se le conoce la estrofa como pareado. Si tiene 3 versos se le conoce como terceto. Si tiene 4 cuarteto, 5 quintilla, 6 sextilla, 7 séptima, 8 octavilla y 10 décima. ¿Cuál es la estructura sintáctica de la estrofa? La sintaxis es la parte de la gramática que estudia la forma en que se disponen o acomodan las palabras dentro de una frase o una oración. También podemos encontrar lo que son las figuras literarias. Al hablar de esto, podemos decir que existe una gran variedad. Por ejemplo, encontramos el hiperbatón, anáfora, epíteto, concatenación, retruécano, aliteración. Hiperbatón. Se altera el orden lógico de las palabras. Por ejemplo, de verdes suaces hay una espesura. Lo lógico sería decir hay una espesura de suaces verdes. Anáfora. Es la repetición de una o varias palabras al principio de 2 o más versos. Por ejemplo, sueña el rico en su riqueza, que más cuidados le ofrece. Sueña el pobre que padece su miseria y su pobreza. Sueña en que a medrar empieza. Sueña el que afana y pretende. Epíteto es uno de los adjetivos que añaden información suplementaria a la idea o concepto. La intención es destacar significados de lo que se describe. Por ejemplo, por ti la verde hierba, el fresco viento, el blanco lirio y colorada rosa, y dulce primavera me agradaba. Concatenación es la repetición encadenada de una frase verso a verso.
Las palabras que inician un verso repiten las últimas del anterior. Por ejemplo, todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar. Pasar haciendo caminos, caminos sobre el mar. Retruécano. Consiste en oponer frases con los mismos elementos de modo que expresen ideas contrarias. Por ejemplo, en el siguiente fragmento se aprecia en frases como cae de rogada, ruega de caído, peca por la paga, paga por pecar. ¿Cuál mayor culpa ha tenido en una pasión errada? ¿La que cae de rogada o el que ruega de caído? ¿O cuál es más de culpar, aunque cualquiera mal haga, a la que peca por la paga o al que paga por pecar? Ese fragmento es de Sor Juana Inés de la Cruz. Aliteración consiste en repetir, combinar varios sonidos en un mismo verso o frase para conseguir un efecto sonoro. Por ejemplo, a las aladas almas de las rosas. Métrica. Es el número de sílabas que componen un verso. Es importante que tengamos presente que son diferentes a las sílabas gramaticales, porque el poeta toma en cuenta otras licencias y reglas como la ley del acento final. Esta ley consiste en aumentar o disminuir sílabas dependiendo de la última palabra del verso. Si es aguda, se agrega una sílaba. Si es grave, no se agrega ni se quita. Y si es esdrújula, se resta una. Vamos a ver un ejemplo de cómo se utiliza la métrica. Hay que recordar que las palabras agudas son aquellas palabras que llevan el acento en la última sílaba. Por ejemplo, la palabra corazón. Las palabras graves llevan el acento en la penúltima sílaba, por ejemplo, la palabra árbol, y las palabras esdrújulas la llevan en la antepenúltima sílaba. Un ejemplo sería la palabra jícama. Vamos a ver un fragmento de un poema para ver cómo se cumple estas reglas de la métrica. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si se dan cuenta, en este caso, pues no hay un uso de palabras ni graves, ni agudas, ni esdrújulas. Sin embargo, estamos haciendo uso de otras reglas que vamos a ver más adelante. Cierra patriotas así. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pero como la última palabra, o encontramos una palabra que tiene un acento en la última sílaba, entonces es aguda. Por lo tanto, vamos a añadirle una sílaba. Si hacemos la suma de 7 más 1, nos va a dar 8. De tal manera, si pueden observar en el poema, que todo lo que está compuesto en esta estrofa tiene 8 sílabas. En este caso igual encontramos otra palabra aguda que en la que se cumple la regla y tenemos que sumarle una sílaba más. En el caso de las dos siguientes, pues son 8 sílabas nada más. Y en las dos antepenúltimas, pues podemos encontrar que tiene una palabra que es esdrújula, por lo tanto le restamos una sílaba. Por ejemplo, la palabra decrépito, pues es una palabra esdrújula, lleva el acento en la antepenúltima sílaba, por lo tanto le tenemos que restar una sílaba a todo el fragmento de la estrofa. De igual manera, en la siguiente línea tenemos una palabra esdrújula que es estrépito. Entonces, al cumplirse que hay una palabra en el verso que es esdrújula, tenemos que restarle una sílaba. En total eran 9 menos 1, nos quedaría 8. De tal manera que todos los versos de esta estrofa tienen 8 sílabas.
También es lo que les comentaba, que existen otras licencias poéticas que afectan el conteo silábico, entre las que encontramos, por ejemplo, la sinalefa, que consiste en pronunciar en una sola sílaba la vocal final de una palabra y la vocal inicial de la siguiente. Por ejemplo, los cabellos que al oro oscurecía. En este caso, cuando encontremos un verso dentro de una estrofa en la que dos palabras, una finaliza con vocal y la otra inicia con vocal, se unen para formar una sola sílaba. Entonces así es como se va añadiendo estas licencias para el uso de la métrica que utilizan mucho los poetas. Otro ejemplo sería hiato. Se pronuncian separadas dos vocales que van juntas. Por ejemplo, la única verdad es el amor, el resto es un error. La única se pronuncian de forma separada. Sineresis consiste en que dos vocales que no hacen un diptongo se pronuncien como si lo formaran. Por ejemplo, es una noche de invierno, cae la nieve en un remolino. Los Álvar González velan un fuego caso extinguido. Diéresis. Una palabra es alargada al agregarle una sílaba mediante la ruptura de un diptongo. Es una licencia que permite al autor ajustar la métrica del verso y favorecer el ritmo de su poema, aunque la palabra no lleve diéresis de manera gramatical. Por ejemplo, el dulce murmurar de este ruido. Entonces hacemos una ruptura de lo que es la palabra para poder añadirle como si sonara, como si tuviera diéresis la palabra, aunque ruido pues evidentemente no lleva diéresis. En este caso, jóvenes, hay que recordar que los diptongos son un grupo de dos vocales distintas y contiguas que se pronuncian en una sola sílaba. Eso es un diptongo, ¿sale? Son un grupo de vocales que están en distintas palabras, pero están una a continuación de otra y que se pronuncian en una sola sílaba. Rima. La rima es uno de los elementos más relevantes del género lírico y consiste en la repetición sonora que se presenta al final de los versos a partir de la última sílaba acentuada. Hay tres tipos de rima: la consonante, la asonante y la libre. Entonces tenemos tres tipos de rima. Decíamos que está la rima consonante. Se refiere a la igualdad de sonidos tanto de las vocales como de las consonantes. Por ejemplo, qué alegre y fresca mañanita, me agarra el aire por la nariz. Los perros ladran, un chico grita y una muchacha gorda y bonita sobre una piedra muele maíz. Una rima asonante es una similitud únicamente de las vocales. Por ejemplo, al pasar de la noche y romper el llanto el niño, las 100 bestias despertaron y el establo se hizo vivo. Entonces, nada más ahí podemos observar que tiene similitud en la O de las dos palabras, de los dos versos que componen esta estrofa. Y tenemos también la rima libre o blanca, que no hay similitud de sonidos en finales en toda la estrofa. Por ejemplo, sobre la nieve se oye resbalar la noche, la canción caída de los árboles, y tras la niebla daban voces, de una mirada encendí mi cigarro, cada vez que abro los labios inundo de nubes el vacío. Entonces, si podemos observar, no hay ninguna similitud de sonidos en todo lo que compone esta estrofa. Ritmo. Se conoce como ritmo a la repetición de los acentos de los versos de un poema. Consiste en una especial disposición de acentos intercalados con regular frecuencia a lo largo de una composición. Este ritmo poético es parecido al ritmo de la música, por lo tanto, en los versos existen sílabas que tienen mayor intensidad que otras. Por ejemplo, se acabaron los días divinos de la danza delante del mar y pasaron las siestas del viento con aroma de polen y sal. Si nos damos cuenta, el poema, este fragmento del poema de Gabriela Mistral,
pues muestra una disposición de acentos, sonidos, frecuencia, un uso de las palabras que hacen que suenen de esta manera. Bueno, y con esto finalizamos lo que son las características del poema. Los invito a que, si ya cuentan con el libro o próximamente en los próximos días van a contar con el libro de literatura, entonces vamos a observar pues las características de los poemas. Si no es así, pues voy a mandarles esta información para que tengan aún más completa la información y puedan realizar las actividades y puedan estudiar para sus evaluaciones. Bueno, vamos a dar inicio a lo que son las corrientes literarias. De manera general, pues las corrientes literarias es el conjunto de características tanto en la forma de escribir, que es la estructura de todo lo que se está escribiendo, como es la temática, o sea, de los temas que se tienen que tratar en esa obra literaria, que pueden ser de las condiciones sociales que determinaban cierta época. Una corriente literaria puede permanecer durante varias épocas o menos de una, entonces esa es una corriente literaria, que es la forma en cómo es que escribía, la estructura y los temas que se trataban durante esa etapa que se vivía en el mundo y que fue o que era influencia para los escritores. Una de las etapas que se vivió durante el siglo XVIII y XIX fue el periodo neoclásico, donde fue un movimiento artístico y literario que surgió pues en estos siglos, que fue a mediados del siglo XVIII y abarcó hasta el siglo XIX. Tenía como base la renovación de valores filosóficos estéticos de la antigüedad clásica y el culto a la razón, interpretados como modelos para la construcción de la modernidad. También encontramos otra corriente literaria, que es el surrealismo. El surrealismo es el término de origen francés, que significa por encima de la realidad, considerado como un movimiento de vanguardia surgido en el dadaísmo, que surgió en 1916. Es la corriente que más influencia a las artes ha tenido y que pretendía romper con todo lo establecido hasta entonces, rompiendo, así por decirlo, con el compromiso con lo real. Vamos a ir viendo más a detalle estos temas. Ahorita es la introducción. Para ello les voy a ir dejando algunas lecturas por ahí para que podamos comprender, y en la siguiente sesión hablemos sobre lo que han aprendido acerca de lo que es el neoclásico. Durante la lectura de estos textos que les voy a dejar investigar, podrán saber cuáles son las características que caracterizó a cada uno de estas dos corrientes literarias. En este caso, para las dos actividades que tienen ahorita en puerta son la actividad 1.6 y 1.7. En la actividad 1.6 van a investigar y redactar en la libreta de evidencias la lectura de la Nauco de Andrés Bello. Y para la actividad 1.7 van a investigar y redactar en la libreta el periodo, la visión, estilos, temas y principales exponentes del surrealismo. Y como lectura van a investigar En tu lugar desconfiaría, del hombre de paja, de André Breton. Es muy largo el texto. Pueden ocupar un fragmento del texto para poder utilizarlo. De cualquier forma, pues se comunican conmigo y para ver las características de este texto, por favor. Bueno, jóvenes, hasta aquí sería la sesión del día de hoy. Espero que puedan investigar y estudiar por su cuenta los temas que hemos visto, para que pues tengan un aprendizaje un poco más completo. Nos estamos viendo pronto, cuídense mucho, hagan sus actividades, hasta pronto.